El diario Tuttosport entregará el Golden Boy, el premio al mejor jugador juvenil de la temporada 2024, al extremo de 17 años del Barcelona, Lamine Yamal. El año pasado lo ganó fue Jude Bellingham del Real Madrid. Ahora le toca al jugador azulgrana en una gala que tendrá que asistir el próximo mes de diciembre. Pero esto nos ayuda a imaginar qué tan grande, esperanzado, exitoso, cómo se va a perder de vista Lamine Yamal. ¿Puede, Richard Méndez, lo ves ganando balones de oro? Yo sí creo que tiene que entrar en esa ilusión de ganarse el Balón de Oro. No sé si haya que esperar demasiado. Yo creo que por lo menos 3 o 4 años máximo ya él debería haberlo ganado en ese lapso. Algo me parece a mí que sí lo va a lograr antes que Kylian Mbappé o que Jude Bellingham. Y aquí la suelto, a ver. Lamine Yamal, a su corta edad, tú lo ves y ves un chico delgado que todavía está empezando a luchar con el acné, que todavía no tiene carnet para conducir, pero que con jugadores de peso, bien sea en la Liga Española, bien sea en la Champions, bien sea con la selección española, cuando vas a competir en cualquier torneo internacional, y te das cuenta que le vayan al choque, que le vayan a pegar patadas, que vayan con fuerza con él. Es inteligente para jugar, es capaz de resistir los golpes, es capaz de eludir los golpes, es un jugador súper capaz. Yo no había visto esa capacidad en mucho tiempo, ni siquiera con Lionel Messi, porque recuerdo cuando Lionel Messi empezó a mostrarse en Barcelona de la mano de Rijkaard, era alguien que sufría mucho del tema físico. Tanto así que tanto Rijkaard y en su momento Guardiola empezaron a trabajar a Messi el nivel físico totalmente aparte del plantel para poderlo equiparar, y supimos todo lo que hubo que hacer en cuanto a tratamientos para que Lionel Messi pues pudiera lograr la estatura y la contextura corporal que al final alcanzó a tener. En el caso de Lamine Yamal es diferente. Yo creo que si Lamine Yamal no llega a tener una lesión grave, o si no sé, el cambio de entrenador en algún momento o de equipo, si llega en algún momento a dejar el Barcelona, que le pueda romper o afectar mucho su día a día. Pero me parece a mí que Lamine Yamal se va a convertir en Balón de Oro. Yo creo que en menos de 4 años, pero además yo creo que en los próximos 10 años debería ser el mejor jugador de la Liga Española, pero por un largo periodo. Terminó octavo en la votación al Balón de Oro por su gran éxito a nivel de club y de selección. Además le dieron la categoría o la denominación de mejor jugador joven de la Eurocopa, incluido en el equipo del torneo, y su gol en la semifinal contra Francia fue nombrado el gol del torneo, y ya sabemos que estos son sus números con Barça y con la selección española, y ha batido varios récords con el club relacionados con la edad en partidos, con goles y asistencias. Es impresionante lo que está haciendo Lamine Yamal y cómo las esperanzas de un Barça, por ejemplo, reposan sobre un chiquillo de 17 años, José del Valle. Es un crack, y lo hemos visto en esta racha negativa en la que se ha metido el Barcelona. Contra la Real Sociedad, Lamine Yamal no estuvo y el Barcelona perdió. Contra el Celta de Vigo seguía ausente y el Barcelona no pudo ganar. Así de importante es Lamine Yamal, un futbolista que generalmente gana todos sus duelos individuales, y cuando está recostado por esa banda derecha le permite a Rafinha también tener duelos individuales. Cuando no está Lamine, lo hemos visto, al brasileño le hacen una marca escalonada. Cuando no está Lamine Yamal, Robert Lewandowski ya no tiene tantos balones de cara a la portería contraria. Tiene nada más 17 años, tenía 16 cuando compitió en la Eurocopa, y ya Richard y usted, Caro, nos acaban de recordar lo que hizo en ese torneo continental. A mí me encanta Lamine Yamal, es un chico que está destinado al éxito. Igual me parece oportunista el comentario de mi amigo Richard Méndez, pegándole a Kylian Mbappé cuando estamos hablando de Lamine Yamal. Kylian Mbappé está teniendo una mala racha, eso es todo, una mala racha. No nos olvidemos que cuando Kylian Mbappé tenía la edad de Lamine Yamal, era campeón del mundo en Rusia 2018. Kylian Mbappé solito llevó a Francia a los penales ante Argentina después del baile que se estaban comiendo. Dejando a Mbappé de lado, Lamine Yamal tiene que seguir progresando. Espero que la prensa... Todo eso que me estás diciendo pasó hace mucho. Yo ni me acordaba que Mbappé había ganado el Mundial, fíjate, ni me acordaba. El presente de Mbappé nos invita a creer que es que no va a poder ganar un Balón de Oro. ¿Quién gana primero? Yo le doy el beneficio de la duda. ¿Lamine? Lo va a ganar antes, Lamine. No, tiene más chances Kylian Mbappé que Lamine Yamal, porque para ganar un Balón de Oro
el rendimiento individual, Caro, tiene que estar acompañado de títulos colectivos. Este Barcelona no está para ganar la Champions, no se confundan, compañeros. Es más, este Barcelona todavía no es favorito para ganar la Liga. Pero el Madrid tampoco es favorito para ganar la Champions. Pero Richard, mire, en un día de acción de gracias yo le apuesto una cena a que el Real Madrid va a ganar la Liga. No, pero tú sí te atreves, José, de verdad. Le apuesto a que el Real Madrid no gane la Champions. Mbappé lover. Bueno, pero Mbappé lover, el señor José del Valle. A ver, Rodrigo, ¿quién gana primero un Balón de Oro? ¿Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Vinicius Junior? Yo creo que Vinicius. A ver, en esos tres, yo creo que Vinicius. Se lo van a dejar ganar. Estuvo muy cerca se lo van a de dar a Vinicius. Vamos a ver, pero a ver, a día de hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo? ¿Mbappé? No. Lamine Yamal podría estar en la conversación, pero yo creo que es muy joven y todavía está. Puede ser top 10 para mí, del mundo, pero de ahí a ser el mejor jugador del mundo, creo que no. Y Vinicius sí. Por tanto, yo creo que más opciones tiene de esos tres a día de hoy Vinicius de conseguir antes el Balón de Oro que el resto. Primero porque además creo que es el jugador franquicia del Real Madrid, lo ha demostrado. De hecho, el partido en Anfield lamentable de Mbappé dice mucho de Mbappé y dice más todavía de la importancia que tiene Vinicius. Lamine Yamal, a mí estoy enamorado de él, me parece un jugador que lo tiene todo y sobre todo esa madurez con esa juventud que me parece tremenda, pero se me antoja muy complicado que después del Golden Boy, muy merecido por cierto, muy merecido, además con esa puntuación récord, se me antoja complicado que de repente le puedan dar el Balón de Oro la próxima temporada. Ahí yo creo que el Barça tendría que ganar la Champions. No estoy tan en la línea de José porque creo que el Barça está para hacer cosas importantes, pero sí que es cierto que veo muy complicado que pueda ganar la Champions, pero creo que va a estar ahí. Y a partir de ahí tiene que ser una superestrella durante todo el año. No sé si esa juventud le puede pasar factura durante la temporada, pero está claro que es un jugador importante, que es un jugador franquicia y que de esos tres que me dices a día de hoy, porque Mbappé no está para ganar el Balón de Oro, por lo menos a estas alturas de temporada, yo me quedo con Vinicius. Como lo está cuidando el Barça por esa juventud, por su edad, se ha perdido los últimos 3 partidos, el Barça lo ha necesitado, excepto contra el Brest en Champions, donde pudieron golear al club francés, pero no fue con la selección a este parón internacional y se cree, Rodrigo, quiero volverte a preguntar, que estaría disponible para el partido de Liga de este fin de semana, ¿verdad? El sábado contra Las Palmas, ¿lo afirmas, lo confirmas, lo adelantas? Yo creo que sí, el propio Hansi Flick ya lo dejó entrever el otro día después de la conversación que tuvo a pie de campo tras el partido contra el Brest y yo pienso que sí, también es cierto que no me extrañaría nada que pudiera entrar en la convocatoria pero no ser titular indiscutible, ¿no? Pues más que nada porque al final con la juventud que tiene, está todavía en desarrollo la musculatura, yo creo que no es momento de forzar a Lamine Yamal, ya habrá otras fechas más importantes donde sí podría forzar, pero a día de hoy creo que sería contraproducente porque creo que tiene mucha fatiga. Creo que ese músculo, precisamente, al estar en desarrollo todavía por su juventud, no tiene que caer en otros vicios anteriores como vimos con Pedri o con algún otro jugador de exceso de minutos y pienso que sí que tiene opciones y que estoy seguro que entra dentro de la convocatoria. Veremos a ver si le da o no para ser titular. Bueno, son buenas noticias para Lamine Yamal, también para Ferran Torres, pero sin irme de lejos de este tema, ¿por qué es tan importante Lamine Yamal para este Barcelona? ¿Qué lo hace diferente, Richard? Que no tenga, digamos, un sustituto en las funciones del jugador. Yo creo que más allá de no tener, porque siendo un extremo, ciertamente al nivel de Lamine Yamal no es fácil conseguir a alguien que te haga exactamente lo mismo que Lamine Yamal. El tema es que Barcelona para ese puesto no tiene profundidad. Quizá de haber tenido a alguien, no sé, con una característica medianamente similar, y ese no es Rafinha, porque Rafinha no es un extremo por derecha. Rafinha es alguien que por concepto de fútbol gusta más del juego por carriles centrales. Además, su mejor posición es siendo zurdo. Tirarlo a jugar de extremo por derecha lo obliga siempre a hacer el recorrido hacia adentro, a cortar hacia el centro. Tienes una variante totalmente distinta a la que encuentras con Lamine Yamal. El problema no es sustituir a Lamine Yamal solamente en Barcelona, es que cuando no tienes a Lamine Yamal tienes que mover de posición a Rafinha por lo corta que es la plantilla para darle profundidad al puesto de extremo por derecha. Y entonces Dani Olmo queda ocupándose del puesto de media punta, Rafinha extremo por derecha y por izquierda te puedes inventar bien quieras con Fermín o colocar a Pedri en aquella posición, lo que quieras inventar. Ya desajustaste todo por el hecho de tratar de mantener el equilibrio en el extremo de la derecha.
no es fácil sustituirlo porque no tiene jugadores de ese nivel. Si Barcelona hubiese podido estar en otro momento, en otra situación económica y haber podido fichar de pronto a Nico Williams, ibas a tener mucho equilibrio entre los dos. Y en ese caso se te hubiese lesionado, por ejemplo, Lamine Yamal, y de pronto la presencia de Rafinha no te iba a desentonar tanto, porque Olmo iba por el centro, pero no ibas a tener necesidad de colocar a Fermín a jugar por izquierda o a Pedri a jugar de extremo por izquierda. Son las cosas que te lleva cuando tienes a alguien tan talentoso y no tienes a alguien que más o menos se acerque, no solamente a su puesto, sino a todos los que tienes que desacomodar para que se mantenga el equilibrio en ataque. Por eso es que es muy complicado para Hansi Flick y para el propio Barcelona, pero le ha tocado a Lamine Yamal en este momento, en una época, en una etapa donde Barcelona tiene que respetar los topes salariales, donde Barcelona viene tratando de recuperarse de problemas económicos durísimos. Creo que igualmente Lamine Yamal va a seguir su progreso dentro del Barcelona. Por algo lo tratan de cuidar y lo tratan de cuidar hasta donde pueden, porque en algún momento con Lamine Yamal no se puede tomar tantas precauciones porque la liga te va a apretar, porque te van a venir partidos complicados donde sea necesario ganar, y por más que entiendas que el jugador necesite algo de descanso, es muy probable que lo terminen utilizando y eso pues pueda complicarle también en lo físico. Claro, bueno, así que Yamal sigue coleccionando trofeos, estará en esa gala de diciembre del premio que otorga el diario Tuttosport, y lo más importante, en el norte, grandes premios le avecinan al extremo del Barcelona. Hansi Flick larga del FC Barcelona a su primer descarte. Bajo las órdenes del míster alemán, el jugador en cuestión solo participó en un solo partido en esta temporada, pues de momento se encuentra en la enfermería. Aún así, el ex Bayern Múnich no lo ve en su equipo. Puede que no sea culpa del jugador, pero Hansi Flick tiene muy claro que este es un descarte y por lo tanto debe salir sí o sí del FC Barcelona. Ahora mismo el futbolista en cuestión está en la enfermería, debido a una lesión grave que sufrió en el primer partido de la temporada. Una pena para alguien que fue importante en el mandato de Xavi Hernández. El jugador en cuestión del que hablamos es Andreas Christensen, defensa central de 28 años, quien llegó al FC Barcelona en el verano del 2022, proveniente del Chelsea. Desde ese momento hasta el día de su última lesión, siempre fue importante en el conjunto azulgrana. Pero debido a su irritación en el tendón de Aquiles y su larga ausencia, Hansi Flick ha decidido que debe salir. Si fuese por el técnico bávaro, el defensa danés se iría en este mismo mercado invernal. Pero hay que esperar las órdenes de Joan Laporta, si este autoriza dicha marcha en el próximo invierno.